Hola, hoy les voy a presentar acerca del tema de la respuesta metabólica al trauma. Mi nombre es Daniela Goretti y esta es la clase de clínica quirúrgica. El video lo vamos a dividir en lo que viene siendo, pues primero una pequeña introducción acerca de qué es la respuesta metabólica al trauma. De ahí nos vamos a ir a los estímulos que produce esta respuesta, luego después a los componentes, después las fases y por último los sustratos metabólicos. Nos vamos a referir a la respuesta metabólica del trauma a todos los cambios metabólicos que se van a presentar en consecuencia a casi todo tipo de lesión. Estos cambios los vamos a dividir en metabólicos y energía, de metabolismos de agua y electrolitos y locales de la herida. Y bueno, estos cambios van a estar relacionados con la activación inmediata del sistema nervioso y endocrino y van a participar los mediadores del sistema inmunológico y vascular. Y bueno, la magnitud del consumo metabólico parece ser directamente proporcional a la gravedad de la lesión, con un mayor consumo energético, con lesiones térmicas e infecciones graves. Entonces, si se realiza una incisión pequeña y limpia hecha por el cirujano, solo va a lesionar las células que lo están a lo largo de la herida, causando una inflamación mínima, a comparación de una quemadura extensa y profunda, la cual es una lesión mayor que causará daños extensos en los tejidos y por lo tanto el organismo expresará una respuesta inflamatoria exagerada. Desde el punto de vista clínico, en la respuesta a la lesión vamos a identificar los siguientes componentes. Primero, en las manifestaciones clínicas vamos a ver que va a haber fiebre, taquicardia, taquipnea, inflamación en la herida y anorexia. En el laboratorio vamos a ver presencia de leucocitosis o leucopenia, hiperglucemia, elevación de la proteína C reactiva o proteínas de la fase aguda, así como una disfunción hepática o renal. En las manifestaciones metabólicas, que es en lo que más nos vamos a enfocar en esta presentación, va a haber presencia de un hipermetabolismo, gluconeogénesis acelerada, catabolismo proteico y lipólisis. Y en cuanto a las repercusiones fisiológicas, vamos a encontrar que hay una elevación del gasto cardíaco, así como una hiperventilación y un incremento del transporte transmembrana, así como una pérdida de peso corporal. Bueno, vamos a seguir con el apartado de estímulos que se van a producir en esta respuesta. Y bueno, vamos a empezar con los estímulos locales, que bueno, primero la lesión de los tejidos nos va a causar dolor y esto va a liberar sustancias que van a interactuar con los factores circulantes. Después va a haber una rotura de los vasos sanguíneos que va a provocar una hemorragia, después una vasoconstricción local inmediata y esto debido a la acción de las catecolaminas, la bradicina, serotonina y la histamina. Después habrá una diapedesis que van a ser estas células que van a pasar del tejido intravascular al extravascular. Y bueno, las plaquetas van a formar un coágulo que va a ayudar en la hemostasia y la migración celular. Y en el sitio afectado se va a producir una inflamación por la liberación de citocinas, metabolitos del ácido araquidónico y factores plaquetarios. Y bueno, vamos a seguir con los estímulos sistémicos. Aquí la cirugía va a provocar una respuesta general no solo al dolor, sino también al temor, el ayuno, la hipotermia, hipoxemia, efectos anestésicos, la pérdida del volumen circundante por hemorragia o una deshidratación, así como desequilibrios hidroeléctricos y metabólicos y entre otros factores. Y bueno, todos estos factores van a tener que ser identificados y tratados por el cirujano. Vamos a seguir con el apartado de los componentes de la respuesta al estrés quirúrgico, en donde vamos a ver tres tipos de respuesta, que la primera va a ser la neuroendocrina, seguida de una inmunológica y después una respuesta metabólica. Vamos a empezar a hablar acerca de la respuesta neuroendocrina, que bueno, esta se va a originar en los núcleos del hipotálamo y va a procesar señales nerviosas y humorales. Esta respuesta se va a manifestar a través de dos ejes principales, que va a ser el eje simpático suprarrenal y el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. El primero, que va a ser el eje simpático suprarrenal, nos va a proporcionar mecanismos de respuesta rápida, afectando los sistemas cardiovascular, respiratorio y metabólico. Las señales se van a transmitir desde la médula espinal a través de los nervios simpáticos y esto va a hacer que se estimule la producción de adrenalina y otras catecolaminas en las glándulas suprarrenales. Y la liberación de la noradrenalina por los nervios postganglionares va a afectar a los vasos sanguíneos y otros órganos. Ahora bien, la respuesta generalizada va a afectar múltiples órganos que van a tener manifestaciones variables según la susceptibilidad de cada paciente.
pudiendo provocar desde úlceras gástricas en algunas personas hasta alteraciones cardiovasculares o del colon en otras. Ahora vamos a seguir con el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal. Vamos a empezar con que se va a activar una respuesta al trauma que va a comenzar en los núcleos supratalámicos y el hipotálamo. Y desde el hipotálamo se van a enviar señales a la región dorsal de la protuberancia, que pues esta es una parte del tronco encefálico. Aquí estas señales se van a integrar y se van a coordinar en respuesta del cuerpo al estrés. Después, el hipotálamo va a producir péptidos que se van a transportar a través de los vasos portales hipotálamo-hipofisiarios, que va a ser un sistema de vasos sanguíneos que va a conectar el hipotálamo con la hipófisis, más precisamente a la glándula pituitaria. Estos péptidos van a viajar hasta el lóbulo anterior de la hipófisis, donde van a actuar para desencadenar la liberación de diversas hormonas, como la corticotropina, la hormona del crecimiento, la tirotropina, la luteinizante y la prolactina. Y en el lóbulo posterior, la vasopresina. Entonces, la vasopresina secretada por la hipófisis posterior se va a elevar significativamente en respuesta a una disminución del volumen sanguíneo, ayudando a regular así la presión arterial y la retención de líquidos. El sistema nervioso simpático inicialmente va a predominar, liberando catecolaminas en respuesta al estrés, causando así vasoconstricción y un aumento de la resistencia periférica, taquicardia y liberación de energía. Posteriormente a esto se va a establecer un equilibrio con el sistema parasimpático. Este es de corto plazo y va a durar aproximadamente 12 horas. Su objetivo prioritario durante las primeras 24 a 48 horas va a ser mantener la perfusión tisular y el aporte de energía celular. Siguiendo con el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, vamos a hablar sobre un mediador clave en la respuesta al estrés, que va a ser el cortisol, que pues va a modular el metabolismo de la glucosa para asegurar un suministro adecuado al cerebro y facilitar la acción de las catecolaminas. También nos va a prevenir una respuesta inmune excesiva. Y bueno, la producción de cortisol se va a mantener elevada en situaciones de estrés prolongado, como en la anestesia o en la cirugía, y su magnitud va a depender de la gravedad del trauma. El cortisol va a tener efectos tanto glucocorticoides, regulando así el metabolismo de los carbohidratos, las proteínas y las grasas, como mineralocorticoides, controlando así el balance del agua y los electrolitos. Un dato que tenemos que tener en cuenta es que el cortisol va a seguir elevado durante semanas después de las quemaduras y va a disminuir rápidamente tras restaurar la volemia en hipovolemia pura, pero pues esto se va a mantener elevado si hay algún tipo de infección. Ahora bien, el cortisol va a tener distintos tipos de funciones, como estimular la gluconeogénesis, incrementar la proteólisis, sensibilizar el tejido adiposo a hormonas lipolíticas y tiene efectos antiinflamatorios, además de causar resistencia a la insulina. Por otro lado, en el hígado, el cortisol va a inhibir la glucólisis, va a facilitar la captación de aminoácidos y va a promover la gluconeogénesis. Y bueno, principalmente su importancia va a radicar en mantener niveles normales de glucosa durante el estrés. Ahora vamos a seguir con el segundo tipo de respuesta, que va a ser la respuesta inmunológica. Aquí el estrés va a provocar una supresión de la función inmunitaria y va a predisponer a complicaciones infecciosas. En la respuesta inmunológica va a haber una reducción de proliferación de los linfocitos T y la liberación de los mediadores químicos va a estimular la respuesta proinflamatoria. Las principales citocinas que se van a presentar va a ser la interleucina 1, interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, la transformación del factor del crecimiento beta, entre otras. Aquí va a tener efectos de regulación de la inflamación y la cicatrización. También va a propiciar la secreción de hormonas catabólicas como catecolaminas, glucocorticoides y el glucagón. Ahora vamos a hablar acerca de la última respuesta, que va a ser la respuesta metabólica. Aquí, en la respuesta a un trauma, el cuerpo va a activar una serie de mecanismos hormonales y mediadores inflamatorios para adaptarse al estrés y facilitar la recuperación. Entre los principales actores clave se van a encontrar las catecolaminas,
la hormona del crecimiento y las citocinas como interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Vamos a empezar a hablar acerca de las catecolaminas, las cuales pues van a ser la adrenalina y la noradrenalina. Estas van a desempeñar un papel crucial en la respuesta inicial al trauma y van a estimular lo que viene siendo la glucogenólisis, que bueno, esto va a ser una descomposición del glucógeno para liberar glucosa al torrente sanguíneo. También van a movilizar los ácidos grasos libres a partir de los triglicéridos almacenados en el tejido adiposo, lo que nos va a proporcionar una fuente adicional de energía. El aumento de estas catecolaminas durante la fase aguda de la lesión también nos va a inducir a una producción de otras hormonas como el cortisol y el glucagón, lo que va a reforzar el estado catabólico. Este incremento hormonal nos va a favorecer a la degradación de proteínas y lípidos, así como la resistencia de la insulina, lo que va a resultar en una hiperglucemia. Ahora, la hormona del crecimiento va a promover la gluconeogénesis y la lipólisis, aumentando la disponibilidad de la glucosa y ácidos grasos para el metabolismo. También va a inducir la resistencia a la insulina, lo que va a contribuir a la hiperglucemia observada tras el trauma. Y la secreción de esta hormona se va a estimular en situaciones de estrés, hipoglucemia y durante el ejercicio. Aunque esta hormona es vital para regular el crecimiento y el metabolismo, su acción puede complicar el manejo de la glucosa en pacientes traumatizados, ya que puede causar intolerancia a la glucosa y aumentar la resistencia a la insulina. Las citocinas, como la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, van a ser mediadores clave en la respuesta inflamatoria al trauma y la infección. En el caso de la interleucina 6, va a provocar la síntesis de las proteínas de fase aguda, como la proteína C reactiva, que va a limitar el daño de las células y promover la hemostasia. En cuanto al factor de necrosis tumoral alfa, va a actuar tanto de manera autócrina sobre la misma célula que lo va a producir, como parácrina sobre las células cercanas. Esto va a inducir a la producción de cortisol, glucagón y adrenalina, amplificando la respuesta inflamatoria. El aumento de estas citocinas también va a contribuir a la degradación proteica y la hiperglucemia. Ahora vamos a hablar acerca de las tres fases en la respuesta metabólica al trauma. La primera, la fase o hipodinámica, va a tener un inicio tras un traumatismo mayor debido a la pérdida de fluidos corporales. Esta va a durar horas, alrededor de 2, y va a ser una etapa crítica que se puede llevar a la muerte si no se corrige. Va a existir una disminución del volumen sanguíneo a causa de distintos factores como una hemorragia, una pérdida o secuestro de líquidos o una vasodilatación. Debido a esto, va a existir una activación de la respuesta neurohumoral, en donde los barroreceptores de la aorta van a detectar la disminución del volumen sanguíneo, que bueno, esto va a provocar una vasoconstricción periférica y un aumento de la frecuencia cardíaca en los primeros 10 a 15 minutos. Sin embargo, rápidamente se va a producir una vasodilatación debido a la producción de diversas proteínas como leucotrienos, prostaglandinas e histamina. Se cree que esta vasodilatación se produce inicialmente para permitir que las células reciban sustratos energéticos a través de la difusión. Por otra parte, se va a secretar vasopresina por los receptores auriculares y de la arteria pulmonar, y esta disminución de la presión va a ser detectada por el riñón, activando el sistema renina-angiotensina, con un aumento de la producción de renina y como consecuencia de angiotensina 2, regulando así el sodio y el agua, estimulando la secreción de aldosterona y provocando una vasoconstricción. Esta vasoconstricción puede provocar una isquemia importante en los órganos que en un principio no estaban lesionados, así que pues hay que tener mucho ojo con eso. La segunda fase va a ser la fase flow o hiperdinamica. Esta se va a caracterizar por un gran estrés metabólico que puede persistir durante semanas después del trauma. Ahora bien, las características de una respuesta hipermetabólica va a ser que va a haber un estado circulatorio con catabolismo aumentado en proteínas y lípidos, va a haber una resistencia periférica a la insulina, desequilibrando así el consumo de energía. También va a haber un descenso en la temperatura corporal, una disminución de proteínas corporales y una pérdida de masa muscular. Esto va a ser frecuente en las quemaduras extensas y en eventos quirúrgicos complicados.
También va a haber un aumento del consumo del oxígeno. En las lesiones agudas asociadas con la pérdida de la sangre, el metabolismo es normal o va a ser debajo de lo normal, al igual que las relacionadas con bajo gasto cardíaco o en estados de choque y coma. Pero este va a aumentar gradualmente con la reanimación y la estabilización del volumen sanguíneo circulante, y que con el tiempo se va a incrementar la tasa metabólica. Sin embargo, va a evolucionar en picos de hipermetabolismo entre 5 a 10 días después de la lesión. Y esto va a disminuir a medida que la inflamación remite y las lesiones se vayan curando. Como consecuencia del hipermetabolismo, vamos a tener que va a haber una mayor actividad cardiorrespiratoria, un aumento en la función metabólica en los lechos esplácnicos, un sustrato metabólico ineficiente, un impacto negativo en la proliferación celular, reparación de heridas y un proceso de síntesis. Y las consecuencias de este catabolismo van a ser enormes para el paciente, incluyendo alteraciones en la cicatrización de heridas, hipoalbuminemia, atrofia muscular y por lo tanto limitaciones en la rehabilitación y deterioro en la capacidad para combatir las infecciones. Y como dato, se va a calcular que en los pacientes gravemente heridos su gasto energético va a aumentar entre un 30 y un 40%, en pacientes con quemaduras graves hasta un 70%. En estos pacientes quemados en ayunas va a haber un aumento de 1.5 veces en la tasa de síntesis de proteínas musculares y un aumento de 1.8 veces en la tasa de la depleción de proteínas, lo que va a favorecer un balance negativo de nitrógeno debido a una marcada pérdida de masa muscular esquelética. La tercera fase va a ser la fase anabólica, que va a iniciar aproximadamente una semana después de la lesión y va a durar entre semanas hasta meses. Esta se va a caracterizar por un gasto energético disminuido y aquí ya se va a cambiar el metabolismo nuevamente a las vías anabólicas. También va a haber un balance nitrogenado positivo, así como un restablecimiento del equilibrio hidroeléctrico. Ya después de esta fase vamos a tener la fase de convalencia. En esta fase se va a producir la cicatrización de las heridas, crecimiento capilar, remodelación hística y la recuperación funcional. Va a haber una restitución del equilibrio metabólico y una recuperación de las reservas. Ya por último vamos a hablar acerca de los sustratos metabólicos. Tras un traumatismo, los lípidos, esencialmente los triglicéridos, se van a convertir en la principal fuente de energía, suministrando entre el 50 y el 80% de la energía consumida durante la fase crítica de una enfermedad o lesión. La lipólisis va a ser un proceso mediante el cual los triglicéridos se van a descomponer en ácidos grasos libres y glicerol, liberándose en la circulación para ser utilizados como energía. Los ácidos grasos se van a combinar con la coenzima A en el citoplasma y se van a oxidar en las mitocondrias para producir acetil-CoA, que luego ingresa al ciclo de Krebs para generar energía. Ahora, en pacientes traumatizados, el estado hipermetabólico aumenta la movilización y la oxidación de triglicéridos. Sin embargo, no todos los ácidos grasos liberados se van a oxidar. Un 70% se va a resterificar en el hígado, que va a ser un proceso energéticamente costoso, puesto que va a contribuir a la acumulación de la grasa hepática. El aumento de niveles de ácidos grasos libres y lípidos sistémicos suele asociarse a una respuesta hipermetabólica. Algunos estudios han informado de alteraciones significativas de los lípidos y de niveles elevados de triglicéridos en lesiones por quemaduras con mayores efectos negativos. Las razones que explican este aumento de triglicéridos en pacientes quemados incluyen la estimulación de la síntesis de ácidos grasos libres como producto de la lipólisis acentuada y por los altos niveles de glucosa plasmática, así como el aumento de la producción de las lipoproteínas de baja densidad y los bajos niveles plasmáticos de las lipoproteínas de alta densidad. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la glucosa, y es que después de un trauma el organismo va a ajustar su metabolismo de la glucosa para así mantener un estado energético adecuado, presentando una resistencia de insulina que va a contribuir a mantener los niveles elevados de la glucosa en la sangre. Y esta resistencia va a ser más pronunciada en los tejidos periféricos, justamente en el músculo esquelético. Y la gluconeogénesis en el hígado va a aumentar en respuesta a la lesión, utilizando como precursores al lactato, piruvato, aminoácidos y glicerol para así producir glucosa. Y esta glucosa va a ser utilizada principalmente por los tejidos lesionados
el riñón y el cerebro. Y en los tejidos dañados, una gran parte de la glucosa se va a convertir en lactato debido a una acción de las células inflamatorias y los fibroblastos, lo que va a contribuir a la hiperglucemia observada en el laboratorio. Y esta hiperglucemia puede aumentar el riesgo de infecciones, por lo que va a ser crucial el manejo terapéutico de los pacientes traumatizados. Ya por último vamos a hablar acerca de las proteínas, pues estas se van a dividir entre la masa muscular y las vísceras. Y bueno, durante una lesión los aminoácidos se van a transferir activamente del músculo esquelético a los tejidos viscerales, y las proteínas musculares como dato no van a ser un reservorio de energía, y su uso como fuente de energía va a implicar la pérdida de componentes estructurales o funcionales, y esto puede llevar a una pérdida de masa muscular, funciones enzimáticas, inmunosupresión, disminución de la función exocrina del páncreas, un retraso a la cicatrización y la convalescencia prolongada. Ahora bien, el mantenimiento proteínico va a depender del equilibrio entre la síntesis y la destrucción de las proteínas, que puede alterarse después de una cirugía o un traumatismo grave. Y en estos casos la destrucción de las proteínas puede aumentar mientras que la síntesis se va a mantener o se va a disminuir. Y tras un traumatismo los aminoácidos se van a movilizar de las extremidades no lesionadas hacia los órganos esenciales como el hígado, el corazón y el vaso. Y esto se va a asociar con una aceleración de la proteólisis muscular. Y en el caso del hígado va a utilizar estos aminoácidos para sintetizar proteínas estructurales y de fase aguda, incrementando así la excreción de la urea y el nitrógeno. En los tejidos no esenciales, la tasa de la síntesis proteínica va a disminuir y se va a mantener o va a aumentar en los órganos vitales. La alanina y la glutamina van a ser los principales aminoácidos liberados del músculo esquelético. En el caso de la alanina va a ser un precursor de la glucosa, y en el caso de la glutamina, este va a ser crucial para la inmunidad y la homeostasis. La glutamina va a ser considerada un ácido esencial cuando se va a sufrir de una respuesta inflamatoria importante a una lesión que va a requerir una demanda aumentada de la glutamina. En cuanto a las proteínas de fase aguda, van a cambiar estas drásticamente en respuesta al estrés, y el hígado puede modificar sus concentraciones en respuesta a glucocorticoides y las citocinas. Y algunas proteínas como la C reactiva se van a elevar tras un traumatismo, sirviendo como marcadores de inflamación y estrés. Ahora, una de las consecuencias clínicas del catabolismo proteínico va a ser que van a variar desde la debilidad y el desequilibrio nitrogenado hasta complicaciones graves como reducción de la función respiratoria, intolerancia alimentaria, retraso en la cicatrización, inmunosupresión y la sepsis. Y estos cambios pueden observarse en las pruebas de laboratorio como la leucocitosis y la linfopenia. Y esto sería todo por el tema de hoy. Muchas gracias.